Vamos a orar en este domingo misionero para poner en manos del Señor este espacio. Padre amado, te agradecemos por este día, gracias por tu misericordia y tu gran amor. Señor, que seas tú hablando en nuestras vidas, enseñándonos por qué las misiones son una teología bíblica y enséñanos lo que también has preparado para nosotros en este día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que ahora, mis hermanos, bueno, hay unos hermanos con el micrófono. Dos hermanos, ¿por qué las misiones son una teología bíblica? Dos hermanos, dos participaciones brevemente. Okay. ¿Por qué las misiones es una teología bíblica? Tenemos una participación allí. Buenos días, porque es un mandato de Dios y es la manera de extender el reino de los cielos, proclamando su palabra y compartiéndola con los que no la saben. Mandato de Dios y una manera de extender el reino de Dios. ¿Alguien más? Listo. Pensamos que de pronto, bueno, las misiones, ¿qué es? ¿Una actividad más de la iglesia o de pronto algo por hacer algo diferente o por qué? Un mandato. ¿Con micrófono? Es un mandato, hermano. Mandato. Listo, muchas gracias, hermano. Las misiones hechas bíblicamente tienen que ser de la iglesia local. Son las iglesias las que envían a los misioneros. Si hay misioneros voluntarios, eso no es así porque no es la obra de Dios. Perfecto. Vamos a ver entonces que las misiones están enraizadas en el corazón de Dios. Es un mandato que Dios también va a establecer y más adelante vamos a ver que es algo que vemos desde el Antiguo, Nuevo Testamento. Vamos a ver a un Dios que está apasionado por su gloria. Es una manera en la que se va a expandir la gloria también del Señor. También impulsado también por su amor, que más adelante vamos a ver que ese amor impulsó a Dios a enviar a su Hijo, y eso también lo vemos en Juan 3:16. Y también ese amor cual hemos recibido, también como mencionaba mi hermana, nos impulsa también a nosotros a llevar ese reino de Dios a las naciones. Ahora, también de esa manera, las misiones encajan muy bien en la pasión de Dios por su gloria, porque justamente el plan de Dios desde la creación del mundo siempre fue salvar al hombre. Veíamos en evangelización personal, una vez con el hermano Víctor, que Dios es el evangelista. Él siempre ha estado en búsqueda de esa relación con su criatura, con nosotros. Y vemos que cuando compartimos esas buenas nuevas con los demás, estamos participando en esa obra que Él ha establecido. Así que vamos a entrar en este espacio que va a estar muy nutrido de la palabra de Dios, viendo esta teología bíblica de las misiones, viendo un panorama bíblico. Tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento se nos expone el plan de Dios para su creación. Vamos a ver cómo el mundo entero es la posesión de Dios desde su creación, Él como autor de ella, y también cómo Él ha sido revelado de distintas maneras al hombre. Vamos a encontrar el panorama, tanto que han preparado mis hermanos Antiguo, Nuevo Testamento, y finalmente vamos a encontrar esa conclusión. ¿Qué es lo que nos llevamos el día de hoy y por qué es necesario tanto conocer como apropiar en nuestras vidas estas misiones como identidad de la iglesia, como mandato no solamente del Señor, sino como también ese plan de acción, llevar ese conocimiento a la práctica? Así que, adelante. Bueno, mis amados hermanos, muy buenos días. Es un gran privilegio también para nosotros poder exponer, explicar como jóvenes la importancia de las misiones en cuanto a lo que mencionaba Kevincito hace un momento, que era o es la teología bíblica. Y entonces, hablando y argumentando más allá de la palabra, o sea, que la palabra nos confronte primeramente, podemos ver acá que voy a basarme en 3 puntos, claramente por cuestión de tiempo lo vamos a hacer rápido. El primero es que la Biblia, la palabra de Dios, presenta al mundo entero como esa posesión de Dios. Esa es la primera. La segunda, la Biblia presenta a Dios
como la única y verdadera deidad global, y ahí me voy a enfatizar bastante, y la otra es que el pueblo de Dios llamado de entre las naciones, el pueblo de Dios llamado de entre las naciones para la bendición y la gloria de Dios entre las mismas. Entonces, siempre que nosotros hablemos o presentemos al mundo entero como la posesión de Dios, de una vez vamos a basarnos en Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio, ¿qué? Dios creó, ¿cierto? Dios creó ¿qué? Los cielos y la tierra. Miren, nosotros algo que vemos en solamente en ese pasaje, aunque hay muchos argumentos y mucha tela por cortar, lo que podemos ver acá es que primero el Señor mismo es eterno. ¿Por qué? Porque en el principio ya estaba Dios. Y eso hay que tenerlo claro, porque simplemente estaba Dios y como Él siendo eterno desde su eternidad creó los cielos y la tierra, creó prácticamente lo que conocemos, y solamente con esa frase ya podemos empezar a ver un caudal de información bastante importante. Vemos la eternidad del Señor, vemos que en el principio Dios hizo absolutamente todas las cosas. Quiero que por favor un hermano me ayude a buscar el Salmo capítulo 24, versículo 1, y otro hermano que me busque por favor el Salmo 89:11. Y vamos a hacerlo rápido, por favor, los que están en los micrófonos, me ayudan, porfa. Mi hermana Luz Marina, ¿qué dice el Salmo 24:1? El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y el Salmo 89:11 dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Así es. Empezamos, ¿de quién es la tierra? ¿De quién es el cielo? De Dios, o sea, todo es de Dios. O sea, aquí nos da a entender que de Dios es la tierra, que de Dios es el cielo, de Dios es el mundo y los que habitan en él. O sea que, ¿podemos decir que somos de Dios? Claramente, nosotros somos de Dios. Y al ser posesión de Dios, nosotros jamás somos dueños. O sea, a veces nosotros, claro, teníamos digamos que ese poder, entre comillas, que Dios estableció para que nosotros pudiéramos enseñorear la tierra, pero tristemente a causa del pecado no se pudo. Entonces nosotros no somos los dueños, pero somos mayordomos, administradores, y como somos administradores de lo que el Señor nos ha dado, pues ya tenemos una responsabilidad muy grande, y más en cuanto a la misión, y más cuando vamos y predicamos el evangelio. Siempre tenemos en cuenta que nosotros no somos dueños de nada, que el Señor permite todas estas cosas para glorificarle a Él, y nosotros antes somos siervos inútiles porque hacemos lo que el Señor nos ha mandado. Otro hermano que me ayude por favor con Hechos 17:26. ¿Qué dice ese pasaje con Hechos 17:26? Vivi, mi hermana Viviana, ¿qué dice precisamente este pasaje? Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Así es. O sea que nosotros delante de Dios, ¿cómo somos? ¿Tenemos alguna distinción delante de Él? Por un linaje. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver acá? ¿Somos iguales de pronto delante de Dios? Toda la humanidad es igual, somos iguales. A veces nosotros pensamos que somos más que Dios. No, somos iguales delante de Dios, ya que todos venimos de un mismo hombre. ¿De quién venimos? De Adán. Nosotros venimos de Adán, y como venimos de Adán, claro, Dios mismo controla, y eso hay que tenerlo muy claro. Controla en su soberanía el ascenso y la caída de las naciones y la caída de los imperios. O sea, Él tiene el control. Nosotros solamente debemos estar sujetos a lo que Él ha hecho. Otro, la Biblia presenta a Dios como la única y verdadera deidad global. Voy a dar 4 pasajes rápidamente para que 4 hermanos me ayuden, por favor, y lo vamos leyendo y lo vamos profundizando. Jeremías 10:10 es el primero, un hermano que me ayude con este pasaje. Deuteronomio capítulo 4, verso 39 es el segundo pasaje. El tercero es Juan 17:3 y el último es Hechos 14 al 15. Entonces, ¿quién tiene Jeremías 10:10?
Julie, ¿quién tiene Deuteronomio 4:39 para tenerlo rápidamente? Mi hermana Lucy. ¿Quién tiene Juan 17:3? Mi hermana Viviana. ¿Quién tiene Hechos 14 al 15? Mi hermana Miriam. Listo, entonces vamos a leerlos. Empezamos con Jeremías 10:10. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Amén. Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Juan 17:3. Vivi. Mi hermana Viviana, eso. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, perdón. Juan Sí, 17:3. perdón, perdón. ¿Y esta es la vida eterna? Sí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Gracias. Hechos 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Así es. Entonces, cada vez que vayamos, cada vez que hagamos misiones, aquí vemos, hay muchos pasajes que precisamente mencionan a Dios como la única y verdadera deidad. Es el único Dios, es un Dios vivo, es un Dios verdadero, es un Dios que notamos que por medio de Él posee la vida en sí mismo, ¿cierto? Ninguna criatura tiene tal poder, ni siquiera Satanás tiene ese poder, solamente Dios. Y notamos que en este verso hay muchos atributos, vemos que Él es vivo, que Él es verdadero, que Él es eterno. También vemos que en nuestro corazón debería, o debemos más bien, reflexionar que Él es Dios, por encima, arriba en los cielos, debajo de la tierra, y que no hay otro. Por eso Dios enfatizaba muchísimo en ese momento al pueblo que iba a entrar a la tierra: no hagáis dioses delante de Él, o sea, solamente es uno y nadie más. También que nosotros podamos entender que nosotros no debemos ser tampoco mimados ante un Dios indulgente, sino al revés, debemos estar siempre con la obligación de honrarlo. Si nosotros estamos acá en esta tierra, en este mundo, honremos al Señor, honrémoslo de una manera que nosotros digamos: mira, Señor, tú eres supremo, tú eres lo más grande. Y por eso guardamos nuestros mandamientos, los mandamientos. También lo que decía Jesús, esta es la vida eterna, que le conozcamos a Él. Él es el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Entonces, como creyentes debemos saber que hay una relación personal con Él, y esa relación personal con Dios es completa, desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostemos, confesando nuestro pecado, diciendo, claro, apartándonos del pecado, hablando con Él, teniendo esa relación con Él, es lo más importante. Por eso al final, como que Pablo y Bernabé, que estaban, pues, entre comillas, siendo adorados por los Gálatas allá en Listra, que uno era Júpiter y el otro era Mercurio, y ellos empezaron como: no, nosotros no somos objeto de adoración. Antes era al revés, vuélvanse de esa condición idolátrica, porque solamente hay un Dios vivo, y es ese Dios no conocido que después Pablo les tuvo que hablar a los griegos, y ese Dios no conocido es el Señor de señores. Y al final, para ir terminando esta parte, el pueblo de Dios de entre las naciones para la bendición y la gloria de Dios. Entre ellos hay dos pasajes. El primero es Génesis capítulo 12, versículo 3. Otro hermano que no haya participado, que por favor me colabore con ese pasaje, Génesis 12, 3. E Isaías capítulo 37, versículo 20. ¿Qué dicen esos dos? Entonces, Génesis 12, 3, ¿quién lo tiene? Qué pena. Wilber, listo, por favor. Bendeciré a los que te bendijeron, y a los que te maldijeron maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Isaías 37, 20. Mi hermano Oscar. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Así es, gracias. Hay una promesa que Dios le dio a Abraham, y que sería el fundador de esa gran nación, pero no solamente iba a ser esa nación la que iba a ser bendecida, sino las demás naciones por medio de Abraham. Israel sale de Abraham, y como Israel sale de Abraham, de esa descendencia de Abraham sale nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente nuestro Señor Jesucristo tuvo ese poder para salvar
Y primero, para buscar y salvar a los que había perdido, a los que se había perdido, a dar su vida en rescate por muchos, y por medio de él, por medio de Jesús, todas las personas pueden tener esa relación con Dios. Una relación que no se podía tener antes porque había algo que lo impedía, el pecado. Y ahora no. ¿Por qué? Porque el Señor ya pagó y pagó por nosotros. Y ese motivo importante, según lo que decía Isaías, era esencial para que no solamente Jerusalén fuera salvo, sino que el mundo completo conociera que Dios es ese gran Dios verdadero. Y por eso nosotros tenemos motivos más que suficientes para ir a misiones, para poder ir a hablar el evangelio a otras personas y poder seguir haciendo la voluntad de Dios. Continuamos ahora con Dani para ver ese panorama. Listo. Buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga. Y bueno, me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Ustedes creen que en el Antiguo Testamento podemos ver algo con respecto a las misiones? ¿Sí? ¿Seguros? Entonces, bueno, me gustaría que nosotros vayamos a Génesis 3:15 y bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que es el Evangelio. Entonces, Santi. Bueno, buenos días, mis hermanos. Entonces, ¿alguien me podría ayudar a leer Génesis 3:15, por favor? Dice la palabra, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Bueno, listo. Entonces, viendo un poco el trasfondo de este versículo, antes de esto, el hombre había pecado. Adán y Eva comieron del fruto, y por la desobediencia fueron sacados del Edén. También podemos ver que las misiones en el Antiguo Testamento son claras, ya leyendo el versículo de Génesis 3:15, que muestra que va a venir un Salvador, ya está prometiendo un Salvador desde este versículo, que se cumple en el Nuevo Testamento cuando Él viene a este mundo, y es una promesa de salvación. También podemos ver que el hombre pecó, y pues también como veíamos ayer en varones, los que estuvimos ayer, nosotros tenemos la oportunidad de escoger entre el bien y el mal. Lo tenemos a un clic de distancia. Podemos escoger hacer el bien o hacer el mal. Podemos escoger si a Dios le agrada esto o irnos por el camino que nosotros queremos. También podemos ver que Génesis 3:15 es el protoevangelio. Desde allí ya Dios promete que va a venir un Salvador. Y siguiendo con Génesis 12:3, ¿quién me podría ayudar a leerlo? Génesis 12, versículo 3. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, por medio de este versículo podemos ver que el Señor, por medio de Abraham, promete que toda la descendencia va a ser bendecida. Todas las naciones de la tierra, no solo su descendencia, sino todas las naciones de la tierra. También, pues, por medio de Abraham podemos ver la descendencia espiritual del Señor Jesucristo, y pues también ese plan divino de redención que Él cumple en el Nuevo Testamento al morir por nosotros en esa cruz, darnos la salvación. Y pues es algo que nosotros cuando éramos pecadores, nosotros nacemos pecadores, nosotros crecemos, y cuando podemos asistir a una iglesia y escuchamos el evangelio, al comienzo puede ser un poco difícil entenderlo, pero cuando nosotros lo entendemos, nos arrepentimos y confiamos y creemos en el Señor, nosotros vamos a identificar que una persona salva es una persona también apartada del pecado. Adán y Eva pecaron en el Antiguo Testamento, pero Dios prometió un Salvador que iba a perdonar todos los pecados de la humanidad. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se cubría el pecado? Por medio de un cordero, y ese cordero tenía que ser perfecto, no podía tener ninguna dificultad, no podía ser cojo, o sea, tenía que tener ciertas demandas para poder hacerse el sacrificio también. Pero vemos que Cristo es el Cordero perfecto. Él vino a este mundo, se hizo como nosotros, fue santo, y
se entregó por los pecados míos, los pecados antiguos, presentes y futuros, y por los pecados de toda la humanidad. Entonces podemos ver que por medio de Cristo encontramos ese plan divino de salvación, pues también está en nuestros corazones si queremos seguirlo o queremos dejarlo. Ya lo hemos escuchado, pero queda pues en nuestros corazones ya si queremos seguirlo o decidir seguir por nuestro camino. Entonces eso era lo que les quería compartir, mis hermanos. Muchas gracias. Listo, gracias Santi. Entonces vemos cómo pues, la palabra de Dios es muy bonita, porque ya desde el inicio, ya desde el Edén, ya Dios tenía un plan de salvación porque nuestra humanidad es pecaminosa y sin Dios nosotros estamos muertos espiritualmente. Y bueno, un hermano que me colabore leyendo Zacarías 8:23. Zacarías 8:23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Muchas gracias. Zacarías 8:23, sí señora. Muchas gracias. Entonces nosotros podemos ver en Zacarías 8:23 cómo este versículo es una visión de unidad y también de adoración universal. Vemos en la parte donde dice: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán un manto a un judío, del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Entonces vemos que donde está la presencia de Dios, ahí atrae a las personas de todas las naciones para que haya adoración. Realmente, pues algo que nos muestra el Antiguo Testamento y en este versículo es que nosotros debemos ser de testimonio para todas las naciones. Nosotros en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos donde Dios manda al pueblo a que sea luz a las otras naciones que están perdidas. Y al día de hoy, pues Dios nos manda a que nosotros seamos luz a este mundo que está perdido en el pecado. Alguien que me colabore leyendo Salmo 67, 1 al 3. Salmo 67 del 1 al 3. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Entonces vemos como en este salmo se refleja el deseo y la misericordia y la bendición de Dios para que sean conocidas a todas las naciones. Entonces, me gustaría que dos hermanos me ayudaran como a recordar ejemplos donde Dios manda a su pueblo a que sea luz a las naciones. Donde Dios manda a que su pueblo haya sido luz a las naciones. No sé si recuerdan algún ejemplo. Sí, un ejemplo. Freddy. Cuando los manda a Jericó, pues es para hacer juzgar los pueblos de ahí para allá, entonces esa fue la puerta. Listo, este es un buen ejemplo, es algo que estamos estudiando nosotros en el segundo tiempo. ¿Otro hermano que nos quiera ayudar a recordar? Hermano Pablo. El caso de Jonás también, lo envió a Nínive a llevar un mensaje que era de juicio, pero también de salvación, si obedecían. Gracias, hermano. Hermanita Vivi. También en Noé. Cuando Dios lo manda a construir el arca digamos como vemos ahí como solo 8 personas fueron salvas porque el pueblo no creía. Entonces ahí también es otro ejemplo. Listo, muchas gracias. Entonces nosotros incluso podemos encontrar muchísimos más ejemplos en el Antiguo Testamento y vemos que las misiones no es algo que solo se ve en el Nuevo Testamento. También es un plan de Dios que incluso se puede ver con esos ejemplos en el Antiguo Testamento. Y si nosotros lo traemos en nuestra vida actual, cuando nosotros contemplamos la cruz de Cristo,
vemos que ese sacrificio perfecto de Cristo abre las puertas a que todas las personas pecaminosas lleguen a Él, porque solo por medio de Él nosotros podemos llegar a ser salvos. Y cuando nosotros reconocemos ese plan de salvación, nosotros podemos llegar a ser luz donde el Señor nos manda. Entonces, mis hermanos, los invito a que nosotros... hermanita, háblale. Otro ejemplo es cuando el Señor mandó a Jonás que fuera a predicar a Nínive, pero él no quiso ir, pero después ya fue. Entonces también para anunciar el arrepentimiento. Claro, y sí, gracias hermanita, porque sí, ese es un punto muy interesante, porque vemos como Jonás no quería ir. Y muchas veces nuestro corazón es así, es orgulloso. Nosotros no queremos ir donde el Señor nos quiere mandar, pero cuando realmente tenemos un corazón lleno de amor por el Señor, lleno de amor por su palabra, vemos que el Señor transforma nuestra vida y nos puede llegar a utilizar como instrumentos de gracia a llevar su evangelio a las naciones. Entonces, pasamos al Nuevo Testamento. Buenos días, amada iglesia. Bueno, ¿qué hemos visto? ¿Qué estamos viendo ahorita? ¿Alguien sabe? Es las misiones, sí, muy bien. Pero también estamos enfatizando en que las misiones, hacer misiones, es una teología bíblica. Entonces, teología es el estudio acerca de Dios y bíblica nos habla de un panorama desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces, estamos viendo el por qué Dios desde un principio ha mandado a toda la humanidad a que cumpla un propósito, sea luz, sea de testimonio, sea obediente, y lo hemos visto desde Génesis, y vamos a entrar ahorita al Nuevo Testamento, donde vemos, bueno, si recordamos de que, esta es una personaje del Antiguo Testamento, pero de qué tribu, bueno, de qué pueblo era Ruth. Era moabita. ¿Era judía? No, era moabita. ¿De qué pueblo era Rahab? De Jericó. Entonces tampoco pertenecía al pueblo de Israel. No solamente el pueblo de Israel debía adorar a Dios y debía como glorificar al Señor, sino que Dios quiere que todas las naciones le den la gloria a Dios. Y cuando nosotros vemos el primer capítulo de Mateo, ¿a quiénes encontramos también allí? A Ruth, a Rahab y a la genealogía de Cristo, donde nos muestra ese hilo conductor que va, como decía Santi, desde Génesis 3:15, el principio del protoevangelio, y vemos un proceso por todos los profetas, por los salmos. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos el cumplimiento de todas estas cosas. En Mateo vemos cómo él nos está narrando que Cristo viene de la genealogía de ¿quién? De Abraham, también después de la genealogía de Abraham, de David, y vemos a cada uno de estos personajes fundamentales. Pero bueno, quiero que entremos ya en materia. ¿Algún hermano me podría leer Lucas capítulo 2, del 25 al 32, por favor? Por favor, tú. Lucas capítulo 2, desde el 25 al 32. En Jerusalén vivía un hombre justo y piadoso llamado Simeón, que esperaba la salvación de Israel. El Espíritu Santo reposaba en él y le había revelado que no moriría antes de que viera al ungido del Señor. Simón fue al templo guiado por el Espíritu, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron al templo para cumplir con lo establecido por la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Señor, ahora despides a este siervo tuyo y lo despides en paz de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto ya tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel. Amén. Muchas gracias. ¿Cómo se llamaba este personaje que cuando vio a Jesús recién nacido, bueno, ya bebecito, ¿cómo se llamaba, hermanita Luz Marina? Simeón. Dios le había revelado a este varón que él no iba a morir antes de ver al Mesías. Entonces, ¿ya cómo estaba este hombre? Anciano,
ya tenía varios años de experiencia y Dios lo utilizó. El Espíritu Santo, dice allí la palabra, estaba sobre él y había sido revelado que iba a ver al Mesías, o sea, a Jesús el Salvador. También habla algo allí en el versículo 31 muy importante que dice, en presencia de solo Israel, de todos los pueblos, en presencia de todos los pueblos ha venido la salvación. Después en el 32 dice, luz para revelación a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, todos aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Nosotros somos gentiles, o sea, vemos cómo aquí la salvación ha llegado no solamente para Israel, sino para todas las naciones. Otro hermano, por favor, que me pueda ayudar a buscar Mateo 24 del 9 al 15. Mateo 24, desde el versículo 9 hasta el 15, por favor. Por allá, mi hermana Julie. Entonces, ¿hasta dónde? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Muchas gracias. Aquí los discípulos, atención, escucho muchas voces atrás. Aquí los discípulos le estaban preguntando a Jesús, Maestro, ¿qué pasa? ¿Qué señales van a acontecer al fin? ¿Cómo vamos a saber que tu venida se está acercando? Y aquí nos muestra que Cristo dice, van a venir falsos maestros, van a pasar muchos acontecimientos en la tierra, pero algo enfatiza Cristo en el versículo 14, y será predicado este evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación. 1 Corintios 15 del 3 al 4, porque primeramente os he enseñado que Cristo murió conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó. Esto es el evangelio. Cristo dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces, tenemos un reto y es, en Hechos capítulo 1, versículo 8, Cristo también nos manda con una misión. ¿Cuál es esa misión? Ser testigos de Él. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No sé si algunos han visto la ilustración que hace el pastor Daniel, que es como una gota que nosotros tiramos en el agua y empiezan a salir esas ondas, y esas ondas se siguen expandiendo. Asimismo, es nuestra misión, empezar desde lo más cercano que nosotros tenemos. ¿Dónde nos estamos congregando ahorita? Acá en este salón comunal, Bochica Central, Gracia en Abundancia. Entonces, ¿cuál es nuestra Jerusalén? Este sector. Pero cuando vamos a nuestros hogares donde vivimos, también ese es nuestro Jerusalén. Entonces tenemos varios retos en los cuales debemos cumplir. Por favor, un hermano que me ayude a leer Mateo 28 del 18 al 20. Hermano John Ladino. Listos, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Quién está dando este llamado? ¿Quién está dando esta orden? Jesús. ¿Quién es Jesús? El Salvador.
el Hijo de Dios, quien nos creó. Juan dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Dios mismo nos está llamando a nosotros. No es cualquier llamado, sino es un llamamiento celestial y un llamamiento divino. ¿Cuál es ese llamado? ¿A qué nos llama Cristo Jesús? A ser discípulos. Veíamos con Pastor qué es hacer discípulos. No sé si se acuerdan el ejemplo que daba él de Indiana Jones, que tenía que decirle, tienes que dar un paso a la vez, así como yo lo dé. Entonces, un paso tras otro paso. Eso es poder hacer discípulos, que nosotros acompañemos a una persona para que caminemos junto a él. ¿Para qué? Para enseñarle las Escrituras, para mostrarle cómo debemos vivir, pero no solamente predicando, sino con nuestro testimonio. Pablo en Romanos nos habla de algo muy importante. Romanos 10:14, voy a compartirlo para ustedes. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pablo está enfatizando acá que debemos tener una forma en la cual desarrollamos las misiones. ¿Quién envía a los misioneros? La iglesia local. ¿Qué misioneros hemos enviado nosotros como iglesia? ¿Alguien recuerda? Pastor Julián. ¿Quién más? Antes de Pastor Julián, Pastor Daniel. Pastor Daniel empezó acá la obra, después fue enviado también junto con Pastor Julián, y hemos visto cómo hemos podido participar en las misiones, pero no es suficiente con 2 familias que hayan salido. Necesitamos, hay un término y es ser una fábrica de siervos, que en nuestra iglesia podamos estar preparándonos en la palabra, en presentar defensa del evangelio, en predicar la palabra, en hacer discípulos, para que esos siervos salgan a otros lugares a seguir haciendo siervos. También, por último, otro hermano que nos ayude a leer Apocalipsis 7 del 9 al 10, por favor. Apocalipsis capítulo 7 del 9 al 10. Mi hermano Federico, gracias. 7 del 9 al 10. Sí, señor. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono. Y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. ¿Qué produce esto en nuestros corazones al leer este versículo? Fede, ¿qué piensas? Pienso que todo el mundo es, o sea, Cristo murió por todos. Cristo murió por todos aquellos que estén dispuestos a recibirle a Él como Señor y Salvador, y nuestra labor es predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Hermano John. Es un gran reto como iglesia. Para que hayan multitudes que no se puedan contar, tenemos un gran trabajo, tenemos un gran reto de ir y predicar el Evangelio para que muchas de esas personas conozcan del Evangelio desde esta iglesia, desde cada uno de nosotros poder hacer discípulos y hacer esa labor. Amén. Y ya para cerrar, el Señor nos llama a ir a todas las naciones, no solamente Colombia, no solamente Israel, donde ya está Pastor Didier, necesitamos ir a África, necesitamos ir a Europa, tantos lugares donde necesitan el Evangelio. Y aquí vemos en este versículo cómo el Cordero de Dios está recibiendo la gloria por todas las naciones.
Y ese es el motor, eso es lo que nos debe motivar para hacer las misiones. No ser reconocidos, uy, ese misionero fue a tal lugar, no, sino allí en ese pueblo, en esa tribu no alcanzada, se está dándole la gloria a Dios. Y bueno, ya vamos a cerrar con una conclusión. Listo, gracias Dani. Finalmente, mis hermanos, vamos a hacer 5 preguntas que cada uno puede interiorizar para cada uno. Vamos rápidamente, 3 versículos, 3 hermanos, 3 micrófonos, Mateo 28, 19. ¿Listo? Hechos 1.8 también ya fue leído. Bueno, Juan 17.3. Estábamos viendo del mandato de Cristo a ser discípulos a todas las naciones. Entonces la primera pregunta es, ¿estoy saliendo al mundo? ¿Estoy haciendo discípulos? Cada uno puede responderse a sí mismo. ¿Cuántos discípulos he hecho de pronto en este último año, últimos meses? Pero puede responderse, ¿estoy saliendo a ser discípulos? Vamos conforme a Hechos 1.8. La siguiente pregunta, bueno, independiente si sí o no, la siguiente pregunta es, ¿estoy siendo testigo de Él? De lo que he recibido, también lo he brindado a otros. Y también, ¿estoy dispuesto a ir hasta lo último de la tierra? Algunos pueden de pronto haber respondido, no, de pronto no estoy haciendo discípulos. Listo, ¿estoy siendo testigo de Él? No, ¿o sí? La siguiente pregunta, ¿estoy dispuesto? ¿Sí estaré dispuesto? ¿No estaré dispuesto? Y también eso implícitamente nos lleva a preguntarnos en Juan 17.3, un micrófono que nos ayude con Juan 17.3, hermano Federico. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Perfecto, gracias mi hermano. Algunos de pronto pueden haber respondido interiormente que no, de pronto no he hecho discípulos, no estoy dispuesto a ir hasta el último de la tierra, así que la siguiente pregunta es, ¿soy consciente de la vida eterna? Y asimismo, ¿conozco al Dios vivo y verdadero? Así que la invitación es que, bueno, si alguien conoce al Dios vivo y verdadero, reconoce lo que es la vida eterna, está haciendo discípulos, le animo, mi hermano, a persistir, a continuar. Y de pronto al que en alguna pregunta habrá respondido, no, de pronto estoy en esto, bueno, pongamos adelante del Señor esa petición, que el Señor también continúe dando ese denuedo y también animándonos a persistir en la fe, yendo con la palabra del Señor hasta lo último de la tierra. Así que de esta forma vamos a cerrar esta gran porción que hemos visto con mis hermanos, que no se quede en un domingo misionero más, sino que nos lleve también a la acción, también como iglesia, que como iglesia somos una iglesia enfocada también en misiones y en las obras de nuevas iglesias. Así que oremos. Padre amado, te agradecemos por ese espacio que hemos visto de teología misionera. Gracias porque nos has enseñado que la misión es parte de tu gloria. Te pedimos que grabes estas verdades en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que también seamos animados y exhortados, Señor, a llevar tu palabra hasta lo último de la tierra. Ayúdanos, danos el denuedo de ser testigos de tu gracia, de tu gran amor. También, así como hemos sido transformados por tu palabra, llevemos estas verdades a aquellos que no te conocen. Te pedimos por la vida de aquellos misioneros, siervos tuyos que llevan tu palabra a países, comunidades, etnias que no te conocen. Te pedimos por las iglesias comprometidas con las misiones. Continúa, Señor, formando siervos. Te pedimos por aquellos que se están preparando, por los hermanos que también incluso participan activamente, también donando, Señor. Gracias por todos estos factores que contribuyen a que, Señor, esa obra que tú has mandado y que tú también provees y expandes, sea llevada, Señor. Guarda, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, animándonos a ser discípulos, a llevar tu palabra en nuestros hogares, nuestros barrios, incluso en nuestros entornos, colegios, trabajo, en familia, que seamos luz de tu evangelio, que seamos testimonio de esa vida transformada que tú has hecho en nosotros. Gracias, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.